Ok, vamos a ver el día de hoy, siendo el 20 de noviembre del 2025, el tema de fundamentos teóricos y empíricos del aprendizaje estratégico, autorregulado y del desarrollo cognitivo. Bueno, en las actividades que les marca la plataforma, como primera actividad tenemos que tú desarrolles un programa implementando algunos objetivos que ya te dieron como predeterminados y que lleves actividades de evaluación sobre los objetivos. Ok, lo primero en lo que nos tenemos que centrar es que el propio tema te está marcando que no solamente utilizas fundamentos teóricos, sino también empíricos. Es decir, que cuando hablamos de implementación educativa, no solamente podemos quedarnos en la parte de la implementación escrita o la implementación teórica, sino que tenemos que tener una manera de poder implementarlo y visualizar que esté funcionando. Por eso es importante que conozcas cuáles son los métodos empíricos para que tú puedas ir evaluando si los objetivos se están cumpliendo o no. Para empezar, te está diciendo que es un profesor de ciencias sociales y me voy a basar en este ejemplo para que entiendan cómo se hace. Primero, la problematización, que es la identificación de la necesidad que debes resolver. A términos de lo que es el sistema educativo actual, a ese proceso de identificar la necesidad educativa se le llama problematización. Es decir, que vamos a realizar la identificación de una dificultad o de una situación que si resolviéndola se puede mejorar el impacto educativo en los estudiantes y por lo cual vale la pena señalar su importancia. Problematizar significa que vas a entender cuál es la situación y eso es en lo primero que se falla en muchas ocasiones cuando se quiere hacer una implementación escolar, porque, ejemplo, ¿no? Nos piden a lo mejor que hagamos esto señalando que quizás los alumnos no están aprendiendo o no están sacando el provecho deseado. Y cuando abrimos esa posibilidad, lo que estamos también haciendo es que tenemos que evaluar de dónde proviene el problema educativo. Y para esto debemos entender la dinámica escolar como particular. Cada escuela, cada materia, cada profesor y cada salón de clases funcionan con una naturaleza que contempla las características humanas. Esto quiere decir que cada uno va a tener sus particularidades. Entonces, cuando tú vas a hacer la problematización, primero debes empezar a desechar las causas que pueden ser las más comunes. Un primer punto es revisar si el contenido corresponde al periodo educativo en el cual se está trabajando. Para esto, incluso tu documento te señala una base teórica de desarrollo cognitivo, donde te dice que, bueno, hay Piaget nos da esa propuesta de que hay un proceso de desarrollo cognitivo en diferentes fases de la vida. Y esto tiene una base científica porque neurológicamente el compuesto del ser humano, el sistema nervioso, va presentando cambios y modificaciones a lo largo del tiempo. Y esto permite complejizar los aprendizajes. No puedes enseñar conceptos abstractos a una persona que no los domina. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando queremos explicarle a un menor, por ejemplo, de edad primaria, ejemplo, no podríamos llegar a lograr que comprenda con mucha exactitud digamos, temas que tienen que ver con política o con economía, porque digamos que se requieren bases o fundamentos de conceptos que requieren que hagas pensamiento abstracto, que imagines conceptos que le dan sentido al funcionamiento del mundo, pero que no existen en el mundo tangible, ¿sí? Por ejemplo, explicar un concepto como Producto Interno Bruto a una persona que para entenderlo tendría que tener conocimiento de sociedad, política y economía previamente para poder definir qué es el PIB. Y por eso es que este tipo de conocimiento que requiere más especialidad en conocer conceptos
se va desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver si el contenido corresponde. Se supone que la mayoría de los profesores tienen su plan y programa de estudios, que actualmente le llamamos el plan sintético. Es decir, es sintético porque te muestra nada más como que los objetivos a una escala, digamos, lo que el Estado le pide a cada alumno saber de esa materia para poder acreditarla. Entonces, ese es el plan sintético, los conocimientos que teóricamente el alumno tiene que recibir por el grado de estudios en el que se encuentra. Y esto no lo proporciona el profesor, sino que eso ya viene de acuerdos que se les proporcionan a los profesores. Es decir, el sistema de educación pública se encarga de diseñar que estos conocimientos estén conectados con la fase de vida de la persona a la cual se le pretende enseñar. Ese es el plan sintético. Sin embargo, también tenemos, estoy hablando de educación básica. En preparatoria y en universidad el concepto o los conceptos pueden ir variando, pero en básica, secundaria, primaria, baja y alta, lo que se está buscando en esos procesos es que cuando menos tenga un mínimo indispensable de saberes para poder acreditar la materia, y eso te proporciona como las herramientas para poder funcionar en una sociedad. Entonces, conocimientos más especializados se ven más adelante. Ahora, te está diciendo que es un tema de sociales. Te dice, en tu ejemplo, que necesita aprender sobre la parte de conocer la distribución de los conceptos de la distribución, por ejemplo, de poder. En ciencias sociales se enseña cómo los seres humanos nos organizamos para poder vivir en una sociedad. Entonces, cuando hablamos de que el alumno necesita aprender ese sistema de complejidad donde se ejerce poder social en sectores o en grupos, lo que necesita es comprenderlo, pero desde la parte humana, lo que significa para el ser humano el que esto exista. Y para eso, como psicólogos, la propuesta debería ser, estuve revisando algunas de las propuestas de intervención que hicieron y teóricamente están muy bien. Teóricamente, hablando de que siguieron un tanto la línea que te estaba dando ahí el documento, y a términos académicos de ejercicio está bien, pero hablando de el ejercicio real en un escenario real, lo que tienes que hacer es darle un significado a eso que estás realizando, ponerle un nombre. Y ejemplo, cuando hacemos implementaciones, lo que tenemos que hacer es involucrar a la comunidad estudiantil y a la comunidad de profesores para que comprendan cuál es el objetivo que estamos buscando resolver. Entonces, en este particular ejemplo, lo que yo propondría como lo mejor sería hacer, por ejemplo, ahí te dice, tienes que hacer un taller. Sí, pero un taller de aprendizaje o un taller académico no es un taller, digámoslo así, donde solo vas a aprender a partir de la ponencia o a partir de que te expliquen conceptos y hagas juegos con conceptos y eso. No califica como tal, porque al final el que sea un taller es que tú fabriques ese conocimiento. Es diferente. Entonces, desde una postura de vista educativa, que aquí es donde te lo está proponiendo la materia de aprendizaje complejo, desde este punto de vista educativo únicamente, lo que puedes llegar a hacer es que el alumnado, por ejemplo, practique sobre los esquemas sociales que existen. Por ejemplo, un poco lo que se hace en, ¿cómo se llama este parque? Kitsania, me parece, donde los niños juegan como a interpretar roles de adultos. Y eso tendría que ser, digamos, una buena propuesta para que ellos practiquen el ejercicio del poder. Digamos que ahí
puedes hacer un mini jurado, llevar a algunos casos a la comunidad escolar, que lo dialoguen, por ejemplo, problemas que tienen que ver que sí existan en el aprendizaje, puedes implementarlos desde ahí, porque lo que tú puedes hacer es darle roles a los alumnos para gestionar su propia metacognición, su propio conocimiento. Que tú sepas decirles qué es lo que quieres que se enseñen. Es que, por ejemplo, en este tipo de determinaciones se me hace complicado ver qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Bueno, llegando a ese punto ya puedes empezar con la base teórica y decir, ya viste que en la práctica, por ejemplo, lo justo o lo injusto no siempre es muy claro. Digamos, si estás en un taller y tienes ahí como función un módulo de impartición de justicia, pero se me ocurren muchas formas, pero estoy tomando el ejemplo que te dieron ahí en la plataforma. Puede llegar a ser que así comprendan la responsabilidad que conlleva, por ejemplo, ser una figura, un servidor público, y desde ahí empiezas como a enseñar la importancia de conocer la importancia de las ciencias sociales, que al final el que los alumnos no están logrando, miren, los problemas de aprendizaje, yo digo, cuando no es un trastorno o cuando no es una situación diferente, sino más que tiene que ver con el comportamiento, los roles y la dinámica escolar, más que yo lo vea como una frontera irresolvible, yo creo que más bien tienes que empezar a practicar la implementación psicológica en beneficio de las personas que tienes ahí, pero también motivando a que por sí mismos quieran adquirir esa formación. Y eso es lo que te dice en el punto 2, que vamos a hablar en más adelante, de lo que tiene que ser un aprendizaje autorregulado, que nazca de la propia iniciativa, que tú quieras conocer. ¿Y por qué quieres conocer eso? Porque le estás enseñando en la práctica al alumno que es importante. Si tú lo llevas a que parezcan más clases, lo que va a pasar es que va a pasar lo mismo. Si la clase tradicional no funciona y nos llaman para hacer una implementación, es porque te tienes que salir un tanto del esquema tradicional de lo que se espera que se haga académicamente hablando. Académicamente hablando, tiene como sus pasos a seguir y te dice, no, pues haz tus talleres, haz tu implementación, luego haz tus cuestionarios que te respondan cómo se sintieron, etcétera. Ok, si bien es cierto que estos métodos tradicionales nos dan la base científica de lo que estamos haciendo y permite comprobar que estamos desarrollando buenas estrategias, también es cierto que en psicología no podemos limitar la parte de la creatividad, y aquí es donde entra mucho tu interpretación. Por ejemplo, no es lo mismo un cuestionario que te lo hagan en una hoja de papel y llénalo, a que sean preguntas, por ejemplo, que puedan contestar en un escenario, digamos, más en la cuestión de la práctica. O sea, se supone, por ejemplo, ¿no? Ya enseñaste lo que tenías que enseñar y ahora hay que evaluar lo que se supone que tienen que saber. En la evaluación podemos ser flexibles. Por ejemplo, el decir, bueno, si tú ya lo entendiste, ahora tú cómo implementarías, digamos, este programa en tu hogar. Lo estás haciendo, lo estás facultando para que enseñe lo que aprendió, y así estás viendo si realmente lo aprendió o no, que si solamente nos dejamos guiar por lo que te puedan contestar, por la expectativa que se espera de parte de un estudiante. Si tú le das un hoja en blanco, va a querer sacar un 10 porque ese es el esquema estudiantil, queremos mostrar que aprendimos. Y en esos ejercicios, más que se puede demostrar, ¿cómo decirlo? Se puede demostrar si se quedaron algunos conceptos o no, pero no se puede llegar a la comprobación de que se quedó realmente el aprendizaje. Y esa es la frontera educativa que tenemos actualmente. A ver, la materia se llama aprendizaje complejo, porque
cada sociedad, cada momento histórico y cada circunstancia humana, ya sea personal o en el ejercicio social, condiciona ciertos momentos para que se logre el aprendizaje. Entonces, en este tipo de condicionamientos no solamente vamos a encontrar que sea una sola la razón por la cual el alumno no está desarrollando dicho aprendizaje o el esquema educativo no está logrando dicho objetivo. Más aún, los profesores que actualmente, sí todavía hay algunos alumnos actualmente que están lidiando con mucho rezago, y los profesores que actualmente están trabajando en las escuelas están trabajando con mucho rezago, porque antes del fenómeno de la pandemia se podía llevar un esquema, digamos, más estándar frente a los retos y fronteras educativos. Mientras el alumno estuviera presente, el profesor podía llegar a tener un nivel de visualización mejor de su aprendizaje. ¿Qué fue lo que sucedió durante los años pandémicos? Como no hubo un espacio donde se puedan identificar este tipo de situaciones, los alumnos fueron avanzando de grados sin tener conciencia muchas veces de su rezago. Y esto sucede porque, y más actualmente, se acostumbra al alumno a entregar más que al desarrollo del aprendizaje. Y a ver, seamos claros, el entregar es algo que muchos alumnos se desarrollaron estratégicas durante este periodo, y de hecho mucha gente comenzó a estudiar después de este fenómeno porque se dieron cuenta de las rutas o ventajas que podrían sacar de estudiar a través de en línea, que no estuvieran directamente en el contexto escolar. Una de esas primeras situaciones es que te puedes apoyar de herramientas digitales que piensen en lugar de que tú lo hagas. Y esa realidad va a formar muchos problemas más adelante, principalmente con las personas que están haciéndolo en ejercicios de formación profesional, porque no se supone que estés llevando a cabo tú el desarrollo que se requiere para tu trabajo, tu perfil. Va a haber mucho desempleo con personas que no supieron adquirir este proceso porque se lo determinaron a una máquina. Entonces pongan atención, porque de esto va a haber mucho trabajo si lo sabes identificar. Si tú sabes identificar estas fronteras educativas y las sabes resolver, puedes llegar a tener una buena fuente de trabajo, porque los problemas escolares actualmente son muchos y parece que la tendencia es que vayan a aumentar, y ya no se trata del profesor, ya no se trata del sistema educativo, se trata de los esquemas a los que se acostumbró el estudiante para poder pasar y acreditar las materias. Las escuelas deberían desarrollar implementaciones que no tengan que ver necesariamente con que cumplas el requisito de entregar o que cumplas el requisito de que tengas algo bien hecho, porque eso lo puede hacer una IA, por ejemplo. Sino se trata de que realmente el alumno experimente y lo que pueda llegar a comprender lo pueda reproducir. A ver, regreso a este punto de la educación pandémica para dejarles algo muy en claro. No significa que las cuestiones tecnológicas sean malas. De hecho, no es así. Pero si ustedes revisan la historia de siempre, la historia del ser humano, nos va a enseñar que cuando no sabemos utilizar un poder, digamos un poder tecnológico, una posibilidad tecnológica, ese dicho poder muchas veces se vuelve en contra nuestra y nos puede llegar a afectar. ¿Y qué está pasando con los profesionales actualmente? Que son hiperdependientes de la resolución de tecnología para resolver su vida académica. Entonces no hay una vida académica, lo que está pasando ahí es una simulación. Pero bueno, eso ya les tocará verlo a ustedes mismos. Regreso a esto. No todo es malo si lo sabes usar. Entonces,
Lo que tienes que hacer es ver desde dónde estás partiendo con el alumno. El alumno o el salón de clases que tiene a todos los alumnos al mismo nivel, a la misma situación de desempeño académico. El grupo perfecto no existe. Siempre tenemos necesidades especiales de cada grupo porque se compone del elemento humano y, como ya les dije, el elemento humano nos rebasa de complejo. Entonces, se llama aprendizaje complejo porque tenemos que ajustarnos a lo que actualmente son las necesidades contextuales. Tenemos grupos que tienes, por ejemplo, ¿no?, en una edad, en un rango de 12 años, pero cognitivamente algunos alumnos te manejan aprendizaje de personas de 16, de 18. Cognitivamente hay personas que te manejan conocimientos sobre esquemas de, no sé, esquemas primaria. Eso sucede. Entonces, la implementación tiene que ver primero con que tú sepas, a ver, ya identifiqué, ya problematicé, ya identifiqué cuál es la circunstancia que motiva y que fundamenta mi intervención. Lo siguiente es conocer las características del ambiente educativo. Eso tiene que ver con que conozcas al grupo y sus necesidades educativas. ¿Cómo lo vas a conocer? Yo pienso que la primer parte de observación es muy importante, observarlos en una dinámica de clase real, que tú te des cuenta qué es lo que hacen realmente en una clase, y a lo mejor si tú estás ahí como participante de observación, cambia su conducta, pero quizás si eres un participante que no está directamente en el salón de clases, puedes empezar a identificar cómo son en su día a día real, con los profesores y con sus clases. Ahí te va a dar muchas de las pistas de cómo es el ambiente educativo. Bien, ya tenemos eso. También tenemos que considerar cuál es la metodología que utiliza el profesor y los contenidos de la materia. Hay contenidos que son importantes, pero que no necesariamente el alumno visualiza su importancia. Frente a este tipo de contenidos, por ejemplo, matemáticas y ciencias son materias que normalmente se les hacen difíciles a los alumnos porque necesitan un nivel de exactitud con el que ellos no están muy acostumbrados a manejarse. Es normal que tengan cierta resistencia a las matemáticas la mayoría de los alumnos por el propio contenido, y estoy hablando de contenido, y que socialmente se ha asociado a que pudiera llegar a ser una situación que no te gusta manejar o aprender, a pesar de que lo hacemos todos los días. Sin embargo, primero revisas el contenido y luego al profesor. Y mucho ojo aquí. Te hablé de que el profesor tiene un plan sintético, que es su plan de estudios. Ese se actualiza dependiendo de las necesidades de la nación. Ahora, no es el único plan que tiene. El profesor desarrolla algo que se llama plan sintético. Y ese es el fundamento profesional individual que justifica la implementación de las clases. Para esto tú tienes que visualizar la planeación que hace el profesor de la clase. Ahí te tiene que decir los objetivos y la metodología que está utilizando. La parte del plan y programa de estudios, que es el plan sintético, que está fundamentando la clase, y te tiene que decir en su plan de clase la parte que es analítica. El plan analítico es lo que el profesor hace contextualizando su realidad escolar. Es decir, el profesor ya conoce cómo es su escuela, cómo son sus alumnos, cómo son sus grupos, cómo son los padres de familia, cómo es su director, directora, cómo son los administrativos. El profesor que conoce su escuela tiene que transformar lo que se le está pidiendo para que sea un producto específico de esa escuela. Eso es a lo que se le llama plan analítico. ¿Cómo lo vas a presentar? Y ahí habla de las dinámicas de clase, las actividades en clase, las evaluaciones, los ejercicios. Vamos, ahí te vas a dar cuenta de dónde
o de qué ya se intentó por parte del profesor y qué no ha funcionado. Y tú tienes que revisar si estas intervenciones también acomodan a la realidad, porque en muchas ocasiones el profesor te puede hacer un documento, repito y reitero, el mismo problema de los estudiantes lo puede presentar el profesor por el tipo de trabajo que desarrolla. Te puede dar un documento muy bien hecho, muy específico, pero ya a la hora de la clase a lo mejor te das cuenta que no hizo la estrategia como lo había desarrollado y que parecía atractivo, pero no se llevó a cabo. O que no hay omisión de las características de su clase y que no te permite entender qué es lo que se le está enseñando al alumno en esas horas o cómo se le está enseñando. Entonces, si tú identificas algún problema de administración con el profesor, es muy necesario que problematices tú, y basado en que quizás esa carencia de certeza es lo que pueda estar promoviendo una necesidad educativa. El documento te está dando un ejemplo práctico, hipotético, teórico. Yo te estoy hablando de la parte empírica, que es como las realidades de los contextos escolares actuales. Ahora te tienes que hacer una idea de qué tan amplio es lo que deberíamos aprender en esta materia, porque no solamente se trata de revisar lo que a nivel contenido está mal o necesita auxilio, sino a nivel de instrumental humano que puede mejorar. Y entonces, como psicólogo, como psicóloga, lo que tienes que identificar es si se está cumpliendo dos cosas: lo que se pide por parte de la nación para el estudiante, si se cumplen las condiciones escolares, y la otra es si el estudiante cumple con sus obligaciones nacionales, con el Estado, con la educación. Los modelos son las escuelas, los métodos son las materias, los profesores son los representantes, pero al final lo más importante es el compromiso que se tiene a nivel nación, educación con el alumno, y el nivel alumno, educación con la nación. ¿Por qué les digo que esto es lo más importante? Porque si tú no pierdes de vista eso, cualquier implementación que realices y que apoye ese sentido va a estar bien hecha o digamos bien propuesta. Bien hecho dependerá de herramientas y habilidades, ¿no? Pero va a estar bien propuesta. Voy a tomar un momento para que reflexionen lo siguiente. Lo que le pasa a muchos profesores es que se les trata o se les trabaja como empleados de una institución, y los directivos a veces olvidan que tienen un compromiso más amplio y se encapsulan como en los objetivos individuales de la escuela o del contexto escolar. Digo, es parte de su trabajo, pero a lo que voy es lo siguiente. El punto básico aquí que les señalo es que como el profesor está implementando las estrategias que vienen desde sus directivos y la escuela funciona, digamos, un tanto desconectada de la sociedad, aunque es el edificio que está más conectado con la sociedad, curiosamente. Lo que les quiero decir es que el profesor o los directivos o los esquemas escolares muchas veces en mejorar su trabajo se especializan en su método de hacer las cosas, y ahí es donde encontramos un problema. Los profesores o las personas que nos dedicamos a la parte educativa necesitamos ser conscientes de que cada generación cambia, y que por lo mismo de que cada generación va cambiando, nosotros tenemos que transformar
la clase activamente para que sea una respuesta a las necesidades reales de tu grupo. Y no vas a esperar que todos tus grupos lleguen iguales porque la realidad social no es la misma. Y hoy día nos damos cuenta más claro de eso. Entonces, hay que sacar de la zona de confort a las personas encargadas de la cuestión educativa, porque al final tu implementación no solamente tiene que transformar lo que un alumno sabe o no, sino todo el sistema de aprendizaje. Y cuando hablamos de eso, hablamos de varios autores. Hablamos de la escuela, los profesores, los alumnos, el padre de familia. Y como psicólogos no tenemos tanta restricción por nuestro ejercicio profesional. Como psicólogos podríamos llegar a una implementación incluso comunitaria, perfectamente válido, porque va dentro de lo que nuestras funciones saben desempeñar. Entonces, quiero que abran ese panorama para que se den cuenta que no solamente se trata de cumplir la parte de que aprendan una cosa, no, porque entonces sería, digamos, la materia no sería aprendizaje complejo, ¿no? Sería enseñanza compleja. Y la enseñanza compleja, pues les puedo dar métodos y métodos, libros y libros que tienen que ver con formas diferentes de hacer una dinámica de clase o lo que sea, etcétera. Pero se trata de resolver el problema de aprendizaje, y eso no solamente lo podemos ver en una mira tan corta como ¿sabes esto o no sabes esto?, sino ¿sabes aprender? Esa realmente sería la ambición que como psicólogos busquemos en este tipo de ejercicios. ¿Sabes aprender? Te enseño a que tú mismo aprendas. Y de eso viene el tema número 2. Ese tipo de herramientas y metacogniciones se las voy a explicar más adelante. Pero ahorita lo primero es que señales qué es aprender, porque aprender no es necesariamente algo que ya sepamos. Con esto voy a ir cerrando como los temas que corresponden a estos fundamentos teóricos y empíricos, para que puedan tener uso de qué es lo que se les está o qué se les busca enseñar durante este módulo. Bien, ahora pasemos a este subtema que tiene que ver con las evidencias empíricas de constructores subyacentes al aprendizaje estratégico autorregulado. A ver, no es otra cosa más que fundamenta que nosotros hagamos implementaciones o intervenciones. Lo primero es identificar que sí, nos basamos en la identificación de factores, y a esta identificación de factores le vamos a proponer, cuando nosotros hacemos una indagación y hacemos una hipótesis con lo que pudiera llegar a ser el problema, necesitamos un lenguaje que nos permita comunicar cuál es el problema o cuál es la situación de dónde proviene la necesidad educativa. Entonces, para esto lo vamos a denominar a través del concepto de los constructos, ¿sí? Dice, se refiere a los datos y resultados de investigaciones que respaldan y proporcionan evidencia concreta sobre los conceptos fundamentales y las bases teóricas que sustentan el aprendizaje estratégico autorregulado. Fundamenta que una persona pueda aprender. Se supone que cuando tú señalas estas construcciones en alguien, cuando alguien ya las desarrolla, es porque su aprendizaje se ha complejizado. Entonces vamos a encontrar 3 tipos, digamos, que tienen que ver con los constructores subyacentes. Tenemos los constructos latentes, las compuestas y los operativos. Son variables que pueden ser motivo de investigación y sobre lo cual hacemos el desarrollo propio de la investigación. Cuando hablamos de un constructo latente, se refiere a cuestiones que no son observadas, pero que tienen que ver con el funcionamiento del aprendizaje. Digamos, la inteligencia, personalidad, motivación, lo que compone psicológicamente a la persona. Puede llegar a ser que en algunas situaciones de problemas educativos encontremos no como problema
el que tenga una mala memoria, una mala retención o prácticas que no le permitan desarrollar esta retención por parte cognitiva, sino que sea más de una cuestión emocional o de motivación. Tal vez no quiere ir a la escuela y por lo mismo se atrasa y no sabes por qué no quiere ir. Y ya investigando, las razones pueden ser muchas, desde algo detectable como quizás que padece de alguna situación de acoso, etcétera, como algo más silencioso, como tal vez no tener la motivación de entender qué está haciendo en la escuela, ¿no? Porque está en la escuela cuando el alumno quisiera estar haciendo otra cosa con su tiempo. Y eso tiene que ver con personalidad. Bueno, las construcciones compuestas, digamos que tienen que ver con variables observadas que pueden fundamentar un ejercicio psicológico. Ahí te pone el ejemplo, ¿no? Como el salario puede llegar a ser un indicador de equilibrio entre la vida laboral y personal. Digamos que son como, a lo mejor sí cuestiones tangibles, pero que condicionan una cuestión intangible. En el caso del alumno, la retroalimentación, la calificación es algo que puede funcionar de esa manera. Le va a parecer beneficiosa una actividad si es que puede aspirar a una buena calificación, si es que las calificaciones son su motivo aspiracional. Puede ser que no, y también no nos enfrentemos como a esa situación de tener a un alumno con problemas, sí, digamos, de aprendizaje, pero por cuestiones de motivación. Bien, los constructos operativos dicen que son indicadores específicos utilizados para evaluar un constructo en el estudio de investigación. Es decir, que aquí estamos buscando realmente una respuesta concreta y para eso construimos algunos instrumentos. Te hablan de cómo buscarlo. A ver, ¿qué es esto traducido a lo que les expliqué hace un momento? Ya identifiqué, ya problematicé, ya tengo la necesidad señalada, ahora voy a hacer esos constructos que me permitan explicar el por qué esa necesidad existe. Y sobre eso, esa construcción que yo estoy haciendo es donde fundamento mi implementación. Y los instrumentos que yo voy a utilizar para comprobar la naturaleza de mis construcciones o señalar la naturaleza de la construcción como tal o del problema como tal, tiene que ver con las estrategias que hacemos como psicólogos. Cuestionarios. La construcción de un cuestionario, aunque pueda parecer sencilla, pero si tiene la calidad científica, puede ser un instrumento para la medición de una variable concreta, que puede llegar a ser un instrumento estandarizado. Por ejemplo, tú como psicólogo podrías crear un instrumento estandarizado para medir el éxito de aprendizaje de una materia, ¿no? De un alumno, de un grupo, hasta de un programa nacional de estudios. Sin embargo, tienen que meterse a la práctica del cuestionario. El hacer un cuestionario tiene que ver con que tú sepas inducir mentalmente a las personas a respuestas que sean reales y que no sean como derivadas a que señalen tal vez un objetivo que tú quieres encontrar. Para eso es que se utiliza el método científico, para que no sean nuestras influencias lo que direccione la instrumentalización de nuestro ejercicio. Digamos, si yo si yo señalo que la situación del problema de aprendizaje es el profesor y hago un cuestionario y di que el profesor es el que menos enseña bien y por qué y así. O sea, realmente lo que estoy haciendo es inducir una respuesta. ¿Por qué le estoy dando la mitad del constructo del cuestionario al alumno o a la persona en la propia pregunta? Hay cuestionarios de muy mala calidad, por ejemplo, esta es la parte donde les repito, ¿no? Una inteligencia artificial te va a hacer un cuestionario objetivo, pero de muy mala calidad. Científica, muy, muy mala calidad. La ciencia no es no es recortar el alcance que se puede tener, sino explicarlo, buscar explicarlo. Entonces, cuando tú haces mejor un cuestionario que a lo mejor no te está diciendo directamente, dime qué profesor no sabe enseñar. Y si a lo mejor la pregunta tiene que ver con
¿Cómo es el ambiente de la clase donde más aprendes? ¿No? Ahí puedes señalar si el alumno sabe identificar cuál es la clase donde más aprende, no la que más le gusta o que no le guste, sino la que más aprende, y sobre todo que explique el por qué. Fíjate cómo la calidad de una pregunta te puede dar dos respuestas. Te va a explicar el por qué. Cuando tú le dices, identifica cuáles son las condiciones en una clase que a ti te gustan, pues participar o estar en movimiento, etcétera, etcétera, perdón, ya estás ahí completando tu constructo, ¿sí? Eso es lo que en estricta teoría tienes que hacer tú como psicólogo, saber implementar de forma creativa este diseño de herramientas que nos permitan resolver una necesidad educativa. Te decía hace un momento, y también te lo dice el documento, puedes usar medidas de observación, que tiene que ver con que tú estés evaluando los constructos indirectamente, y eso tiene que ver con la observación y que vayas registrando lo que tú vas observando. En la observación encontramos varios tipos. Bueno, lo principal como psicólogos es señalar la observación participativa y la no participativa. La no participativa es cuando actúas como un agente camuflado dentro del ambiente, que las personas no identifiquen que están siendo observadas. Y participativa es cuando estás en el ambiente directamente y las personas están siendo observadas. Si tú haces esto en un salón de clases, mira, te aseguro que vas a encontrar esto. Si tú entras a revisar una clase, lo primero que va a pasar es que va a haber un cambio en la dinámica. Alumnos y profesor puede ser que cambien su conducta inconscientemente o conscientemente para darte una impresión, ya sea buena o sea mala. Pero si tú eres un observador no participante, puedes ver cómo son cuando no se sienten observados, y en cuestión de identificar los constructos, considero que esa es la manera más provechosa de intervenir con ellos. El que conozcas su realidad escolar y no solamente el horizonte que te están marcando por ya sea la escuela o la cuestión de la justificación de por qué estás haciendo tu intervención, ya sea que te lo haya pedido la escuela, los alumnos, la nación, quien sea. Entonces, bueno, respecto a lo que viene en el punto número 2 de estas estrategias empíricas, también te están hablando de lo que se requiere para complejizar el aprendizaje, que exista metacognición, estrategias de autorregulación y autoeficacia. La metacognición no es otra cosa más que tú sepas reflexionar y observar tu propio avance de conocimientos, que tú sepas identificar en qué has avanzado. Si el alumno sabe reflejar en qué va aprendiendo, es porque está aprendiendo realmente y no solamente está memorizando. Si lo sabe explicar, es porque hubo una metacognición, sabe qué está aprendiendo, sabe en qué parte va, y si todavía le sumamos a que te pudiera explicar cómo usar lo que está aprendiendo, definitivamente una persona que maneja su aprendizaje. Esta de estrategias de autorregulación me parece muy importante porque te están hablando de los puntos que debes pensar como la ruta para poder lograr este autoconocimiento: planificación, monitoreo y evaluación. Primero planificas, monitoreas y evalúas. Y es cuando el alumno sabe hacerlo por sí mismo y sabe planificar su método de estudio, sabe monitorear si lo está cumpliendo, sabe evaluar si aprendió o no, difícilmente algo académico le va a costar problemas, porque está siguiendo la misma ruta de todos los aprendizajes serios que las personas nos esforzamos por crear, y que tiene que ver con que haya una ruta objetiva, que haya una justificación y señalada necesidad de hacer aprender algo, digámoslo, ¿no? Entonces planificas, monitoreas y evalúas. Esto lo hacen los profesores: planifican sus clases, las monitorean en la implementación día a día y las evalúan. Esto hacen los psicólogos: planificas tu programa, implementas, monitoreas y evalúas. Y eso hace
media comunidad científica y profesional que pertenece al gremio de la educación y de la salud mental, que tengas tus objetivos y que vayas revisando que sí se estén cumpliendo. Y la autoeficacia tiene que ver con, dice, la creencia en la propia capacidad para alcanzar objetivos y enfrentar desafíos. El que, por ejemplo, tú le pongas retos al estudiante que puede ir resolviendo por sí mismo, va a estar creando directamente esta percepción de que sí puedo conseguir el aprendizaje. ¿Qué es lo que limita a las personas de aprender? Realmente no es su capacidad cognitiva, realmente son las características que subyacen al aprendizaje. Le cuesta trabajo aprender porque le dicen que no puede hacerlo y se queda con la idea de que realmente no puede hacerlo. Hasta que lo vuelve una profecía autocumplida y realmente no puede hacerlo. No solamente lo encontramos ahí, podemos señalar algunos aspectos donde la influencia o la sugestión con palabras y con comportamientos puede tener impactos tanto positivos como negativos en la creencia de una persona sobre sí mismo y sobre su propia percepción. Si tenemos alumnos que son retados intelectualmente, se les motiva, se les hace carrera en creer que van rebasando sus horizontes educativos, ese es un alumno que ya lo salvaste toda la vida, porque siempre se va a dar cuenta de que puede ir rebasando su capacidad y que eso le haga no tener límites en lo que puede aprender. Cuando tú entiendes esto, te vas a dar cuenta que no hay barrera educativa más grande que la persona se autoimpone. Y esto pues tiene que ver con cómo te enseña la escuela, con lo que estás viviendo en tu realidad social, histórico-social actualmente, con tu salud mental, con tu salud física, con X, Y, Z factores que se pueden ir resolviendo conforme la vida va avanzando. Pero la idea es no perder de vista que señalemos a los estudiantes como monitores de su propio conocimiento. Aprendizaje complejo tendría que ser esa parte donde tú le enseñas a la persona que puede aprender por su propia cuenta también y satisfecho de alcanzar sus propios objetivos. ¿Y qué es lo que hace mucho el sistema educativo? Miren, en la parte teórica está muy bien escrito, muy bien planeado, te lo dice en la nueva escuela mexicana. Tú tienes que buscar la eficacia en cada estudiante y desarrollar sus habilidades con lo que ya tienes y provocar un impacto positivo en la sociedad cuando tú le haces saber a ese estudiante que puede ir ejerciendo el aprendizaje por su propia cuenta. Chequen lo que acabo de decir, porque teóricamente así se resolverían las fronteras educativas que nos dejó la pandemia y el rezago social. Prácticamente, o en la práctica, ¿por qué esto no se ve resuelto? Mucho del sistema. Y esto tiene que ver con, miren, el brazo educativo del país necesita reflexionar sobre la salud educativa y estrictamente en abrir espacios para que se cuide el aprendizaje. Y no solamente que nos llenemos en el cumplidero de cosas y en las calificaciones y en esto, porque no estamos desarrollando personas con pensamiento crítico. Y al lograr esto, al no lograrlo, estamos creando producto manufacturado en la mente de las personas y eso limita mucho su capacidad o su desarrollo. Porque quieren salir a hacer en la vida lo que aprendieron en la escuela, pero no problematizaron realmente su lectura de realidad y puedes encontrar mucha insatisfacción frente a la propia vida académica y por ende también laboral, al no identificar en qué las personas o en qué áreas las personas encuentran su motivación y encuentran quizás su carrera de vida o etcétera. Y esto es un problema que al final nos afecta a todos
y vamos arrastrando este rezago educativo, y que tiene que ver con que no solamente en las escuelas, sino cualquier persona que tenga contacto contigo desde la parte profesional, le sepas explicar cómo aprender, y no solamente de lo académico, sino de su propia vida. Esto les puede dar mucho trabajo en el futuro si lo saben hacer. Entonces, me basé ahorita en explicarles lo que es la parte de lo que es una estrategia de implementación en una escuela. Pero el panorama es amplio. Puedes hacer incluso un programa de intervención educativa a nivel comunitario, a nivel país. ¿Por qué no? Pero bueno, eso ya es cuestión de irlo revisando conforme los demás conceptos. Por el día de hoy, bueno, no, por este momento, en esta clase vamos a terminar y continuamos con la parte de modelos cualitativos en la siguiente, y explicar y ampliar más este tema.